Ingeniero Zabaleta, tenga usted muy buenos días. Mi nombre es José Manuel Zamora Vázquez, estudiante de la Escuela de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de Trujillo, filial Valle Jequetepec. En esta oportunidad voy a presentar la solución de dos ejercicios en cual utilizo todo lo aprendido de la semana 1. En la semana 1 hemos logrado aprender el tema de vectores, cómo encontrar la resultante de un vector, por el método del paralelogramo, por el método del triángulo en el cual utilizamos la ley de los senos. También hemos aprendido cómo encontrar la dirección de la resultante. Asimismo aprendimos a descomponer un vector en nuestras componentes y en nuestras componentes x. Es por ello que a continuación voy a mostrar dos ejercicios en los que doy solución resolviendo o con lo aprendido en clase de la semana 1. Muchas gracias. Bien, ahora vamos a continuar resolviendo el siguiente ejercicio que nos dice determine la magnitud de la fuerza resultante y su dirección, medida en el sentido antihorario desde el eje X positivo. Bien, primero para resolver este ejercicio vamos a nombrar a nuestro vector de 800 libras, un vector A, y a nuestro vector de 500 libras, nuestro vector B. Para continuar resolviendo este ejercicio vamos a utilizar la ley del triángulo, que corresponde en colocar un vector con dirección al vector de 500 libras primeramente el de 500 libras. Una vez que ya tenemos la misma dirección, colocamos el siguiente vector con dirección al vector de 800 libras, dirección y magnitud, para poder ser lo más preciso posible. Bien, una vez que tenemos, colocamos nuestro vector justo al finalizar el vector B. Lo más preciso posible. Ahora sí, nosotros vamos a conseguir la resultante, que va desde el origen hasta el finalizar el vector A, disculpen, el vector A. Bien, una vez que ya formamos nuestro triángulo, nosotros lo que necesitamos encontrar son los ángulos internos del triángulo. Encontramos los ángulos internos. Para ello vamos a colocar una línea vertical para así nosotros poder formar bien. Si nos damos cuenta, tenemos el ángulo en el eje X, trazamos una horizontal paralela al eje X. De igual manera, en el origen trazamos nuestra línea horizontal. Como vemos, acá forma un ángulo que viene a ser de la resultante. Y a este ángulo lo vamos a llamar Φ. Acá nos dice que el ángulo desde el eje X hacia el vector B tiene un ángulo de 35 grados.
35 grados. Si es que este ángulo mide 35 grados, entonces el que está paralelo o la línea que está paralela al eje X más el vector B también forman un ángulo de 35 grados. Y si nos damos cuenta que hemos trazado la línea vertical, forma un ángulo de 90 grados y acá tenemos 35. ¿Cuánto falta para que llegue a los 90 grados? Falta 55 grados. Bien, ahora en el ejercicio nos brindan que el eje Y con el vector A forman un ángulo de 40 grados. Es lo que tenemos acá. Acá tenemos el eje Y. Este vendría a ser el eje Y. Y este vendría a ser el vector A, disculpen. El vector A. Y entonces tenemos que esto forma 40 grados. Bien, y para que termine de formar un ángulo de 90 grados, acá sería este ángulo de 50 grados, pero ya este ángulo no es tan relevante. Una vez que pudimos descubrir esta información, nosotros nos percatamos que el ángulo interno es de 95 grados. Eliminamos todo. Y solamente queremos el ángulo interno, es lo que nos interesa a nosotros. El ángulo interno, que es de 95 grados. Este vendría a ser el ángulo θ o beta. Vamos a poner el ángulo θ. Bien, ahora para nosotros continuar resolviendo el ejercicio vamos a encontrar la resultante. Para encontrar la resultante vamos a utilizar la ley del coseno. Ley del coseno. Bien, la ley del coseno nos dice que para encontrar la fuerza resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado menos 2 veces a por b por el coseno del ángulo opuesto a θ. O sea que el ángulo va a ser el opuesto que está a θ. Si nosotros nos damos cuenta, acá tenemos a θ y el ángulo que está opuesto es el ángulo de 95 grados y es el ángulo que utilizaremos para encontrar la resultante. Entonces, calculamos nuestra resultante. Este vendría a ser la fórmula. La resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de 800 elevado al cuadrado más 500 elevado al cuadrado menos 2 veces 800 por 500 por el coseno del ángulo opuesto que vendría a ser 95 grados. Listo. Calculamos la resultante. Que va a ser igual a, calculando esto ya en la calculadora, nos da un resultado de 979.65 libras, porque las unidades están en libras. Una vez que encontramos ya la resultante, vamos a utilizar la ley del seno, que nos dice que A va a ser igual al seno de beta. Esto va a ser igual a B sobre el seno de alfa. Esto va a ser igual a la resultante sobre el seno de gamma. Bien, ahora vamos a continuar reemplazando. Nosotros tenemos la magnitud en A, que vendría a ser 800 libras. Y también tenemos su ángulo, que sería el ángulo de 35 más gamma. Este vendría a ser el ángulo beta.
este ángulo de acá, vendría a ser el ángulo beta. Entonces tenemos que 800 sobre, tenemos el seno del ángulo de 30 grados, 35 más gamma va a ser igual a la resultante. La resultante, ¿cuánto nos salió? 979.65 sobre el seno del ángulo que está, es 95 grados, el que está enfrente de la resultante. Siempre el ángulo de la resultante es el que está enfrente, que vendría a ser 95 grados. Ahora sí, 95 grados colocamos. Ahora sí, el seno de 95 pasa a multiplicar a 800 por el seno de 95 grados, que va a ser igual a 979.65, disculpe, por el seno de 35 más gamma. Ahora sí, nosotros vamos a despejar el seno de 35 más gamma, que vendría a ser así. Quedaría 800 por el seno de 95, que va a ser igual este que está multiplicando, pasa dividiendo, 979.65, que va a ser igual al seno de 35 más gamma. Bien, para nosotros poder calcular el ángulo, tenemos que acá el seno está multiplicando, entonces lo pasamos a la inversa para así conseguir el ángulo gamma. Entonces tenemos que el seno a la menos 1 de 800 por el seno de 95 sobre 979.65 va a ser igual a 35 grados más el ángulo gamma. Sacando la inversa del seno a la menos 1, realizando estos cálculos, tenemos que el seno a la menos 1 por 800 por el seno de 95 sobre 979.65 va a ser igual a 54.41 grados, igual a 35 más gamma. Entonces vamos a tener que gamma va a ser igual a 54.41 menos 35. Esto va a ser igual a gamma. Entonces, realizando esta operación, tenemos que el resultado va a ser igual a 19.44, que va a ser igual al ángulo gamma. Entonces ya conseguimos nuestro ángulo. Ahora lo que nosotros queremos saber es la dirección. No sabemos dónde queda este ángulo. Y bueno, nos damos cuenta que gamma, según nuestro gráfico, este es gamma. Y nos pide desde el eje positivo, este es el eje positivo, X, al sentido antihorario, o sea, hacia la izquierda, antihorario. Entonces, nos dice desde el eje X positivo, entonces tenemos que la dirección es de 19.44.
Ingeniero Zabaleta, tenga usted muy buenas noches. En esta oportunidad voy a explicar cómo es la solución de este ejercicio, en el cual nos piden descomponer la fuerza 1 y fuerza 2 en sus componentes X y Y. También nos pide determinar la magnitud de la fuerza resultante y su dirección mediante el sentido antihorario desde el eje X positivo. Bien, primeramente nosotros vamos a descomponer al vector que tiene la fuerza 1 y al vector que tiene la fuerza 2. Bien, para realizar esta descomposición primero vamos a trazar líneas de acción a través en el ángulo de 30 grados vamos a trazar una paralela al eje X. Tenemos una línea paralela al eje X. Bien, ahí está. Paralela al eje X. Y para el ángulo de 45 grados vamos a trazar una línea paralela al eje Y. Ahí está. Bien, para nosotros encontrar su magnitud o longitud en lo que descomponemos en el eje Y y el eje X, vamos a utilizar el seno y el coseno. En este caso, la fuerza 1 va a ser igual a la fuerza 1 en Y, que va a ser igual al coseno de 30, coseno porque nos va en el cateto adyacente y el cateto adyacente está en el eje Y. Entonces sería el coseno de 30 grados. Coseno de 30 grados más la fuerza 1 en X, que vendría a ser el seno, ya que está en el cateto opuesto. El seno de 30 grados. Muy bien, ya descompusimos la fuerza 1, ahora vamos a la fuerza 2. La fuerza 2 va a ser igual a la fuerza 2 en Y. Si nos damos cuenta, en la fuerza 2 en Y, la fuerza va hacia abajo, hacia la Y positiva, entonces será la fuerza negativa por el seno. En este caso sería el seno porque está trabajando con el cateto opuesto. El seno de 45 grados más la fuerza 2 en X, que vendría trabajando con el cateto adyacente, que sería el coseno de 45 grados. Muy bien, ahora sí vamos a calcular estas fuerzas. Tenemos que la fuerza 1 vendría a ser igual, la fuerza 1 es 400 por el coseno de 30 más 400 por el seno de 30 grados. Entonces la fuerza 1 será igual, 400 por el coseno de 30 vendría a ser igual a 346.41 más
400 por el seno de 30, que vendría a ser 200. Estos vendrían a ser en el eje Y y en el eje X. Ahora sí, calculamos la fuerza 2. La fuerza 2 vendría a ser igual al menos. La fuerza 2 es igual a 250 por el seno de 45 más 250 por el coseno de 45. Entonces calculamos la fuerza 2, que vendría a ser igual el seno de menos 250 por 45 vendría a ser menos 176.776 más, como sabemos que el triángulo rectángulo de 45 grados tienden a ser similares, el seno y el coseno nos da el mismo resultado, pero en este caso positivo, 176.776. Ahora sí, calculamos las fuerzas en X. Las fuerzas resultantes en X va a ser igual a la sumatoria de fuerzas en X. Tenemos la fuerza resultante en X, vendría a ser igual a la sumatoria de las fuerzas. Tenemos esta es en y esta en X. Sumamos las fuerzas en X primero, sería 200 más 176.776. Sumando las fuerzas, la fuerza resultante en X vendría a ser igual a 376.776. Ahora vamos a sumar las fuerzas en Y, que vendría a ser igual a la suma de todas las fuerzas en Y. La fuerza resultante en Y vendría a ser igual a 346.41 menos 176.776. Entonces la fuerza resultante en Y sería igual a 169.63. Ahora nosotros queremos encontrar la magnitud de este vector. Es por ello que utilizamos el teorema de Pitágoras, que nos dice que la resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de la fuerza en X, fuerza resultante en X al cuadrado más la fuerza resultante en Y al cuadrado. Reemplazamos los valores. La fuerza resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de 376.776 elevado al cuadrado más 169.63 elevado al cuadrado. En este caso la resultante va a ser igual a 413.2. Este vendría a ser la resultante de nuestros vectores. Ahora nos pide, en el enunciado 2 nos pide encontrar el sentido
en la que está la resultante de nuestro vector. En este caso, que tiene que ser antihorario desde el eje X positivo. Bien, para ello nosotros vamos a utilizar la tangente según estos resultados que hemos obtenido en transcurso del desarrollo de los ejercicios. Para nosotros encontrar la dirección, tenemos que la tangente de teta va a ser igual, teta va a ser igual a la tangente a la menos 1 de la resultante, de la fuerza resultante en Y sobre la fuerza resultante en X. Bien, entonces reemplazamos los valores. Tenemos que tita va a ser igual a la tangente a la menos 1 de, ¿cuánto fue nuestra fuerza resultante en Y? 169.63 sobre la resultante en X. La resultante en X es 3.76. 376, disculpe. Punto. Bien. Entonces tenemos que el tita va a ser igual a 24.23 grados. Este vendría a ser tita. Pero ahorita nosotros queremos encontrar la dirección. Bien, tenemos una ley que nos dice si es que F de Y es positivo y F de X es positivo, entonces el ángulo se tiene que encontrar en el cuadrante 1, en este cuadrante, en este tiene que estar teta. Bien, ahora nosotros vamos a trazar nuestro vector. Vamos a hacer un paralelogramo. Bien, nosotros acá vamos a trazar un paralelogramo para ver en qué dirección se encuentra la fuerza resultante. Bien, ahora sí. Trazamos una línea que sea paralela al vector en la fuerza 2. Tiene que ser un poco más grande. Ahora sí que sea paralela. Listo, ahora sí. Bien. Ahora colocamos otra línea que sea paralela al eje, a la fuerza 1, a la dirección de la fuerza 1. Listo. Entonces acá podemos trazar nuestra fuerza resultante.
desde el origen hasta la intersección. Bien. Esta sería nuestra fuerza resultante. Y como nos dice el ejercicio, en el sentido antihorario, entonces antihorario se refiere de antihorario hacia la izquierda. Bien, entonces de acá es el ángulo teta, este es el ángulo tita, y como nosotros lo podemos calcular, la resultante está en un ángulo de inclinación de 24.23. Y con esto damos como finalizado la solución del ejercicio. Muchas gracias.